Hola, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más al programa Una voz del cielo. Hoy llevamos un título, Justicia o Misericordia, una o la otra. Y para ello tendríamos que definir qué significa cada una. Bueno, justicia es justamente aplicar un principio moral respetando la verdad y dando a cada uno lo que corresponde con respecto a sus hechos. Si la justicia dice son 20, bueno, no habría forma de decir que son 18, 10, 17, no, es dar justamente lo que corresponde, eso es la justicia. Y la misericordia es amar a aquel que está en desgracia. O también podría ser hacerle un favor a aquel que no lo merece. Y podríamos pensar, estos son definiciones de justicia pura y misericordia pura. Y podemos pensar inmediatamente, ¿podría un ser humano practicar la justicia con esta definición de aplicar ese principio moral utilizando la verdad para dar a cada uno lo que corresponde? ¿Sería eso posible? O tal vez lo de la misericordia, se podría amar a aquel que está en desgracia, pero amar como Dios manda, o hacerle un favor a aquel que no lo merece. Bueno, podemos sondear lo que Dios dice en su palabra con respecto a la justicia y a la justicia del hombre. ¿Qué es lo que Dios dice? Bueno, podemos ubicar allí en Romanos capítulo 3, versículo 10, y allí nos habla de la justicia del hombre. Dice Romanos 3:10, como está escrito, no hay justo ni aún uno. Vale decir que ningún ser humano podría aplicar la justicia pura. El ser humano aplica la justicia aproximada, como le parece o según la circunstancia. Pero la justicia, como la definimos, ningún ser humano la puede aplicar porque ningún ser humano es justo delante de Dios. Hay magistrados que estudian, que pasan años aplicando la justicia, pero nunca podrán aplicar la justicia perfecta por más que se esmeren. ¿Y eso por qué? Porque de por sí el hombre no es justo. Y como no es justo, nunca su justicia va a ser la exacta o la justicia cabal, como podríamos decir. Pensemos ahora en la misericordia. ¿Podría un ser humano aplicar la misericordia como realmente es la misericordia? Y veamos lo que dice Dios también con respecto a eso. Dice Oseas capítulo 4, versículo 1. Oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Dice que en los seres humanos, por ejemplo, no hay verdad. Por lo tanto, si no hay verdad, tampoco puede haber justicia, porque una de las cosas que aplica la justicia es la verdad. Y tampoco dice que hay misericordia. Y no hay ni justicia ni misericordia en el hombre, porque tampoco hay un conocimiento de Dios. Entonces podemos pensar, por eso nuestras justicias, la justicia humana siempre tiene tantas fallas. Y aún la misericordia que vemos en las calles, que vemos en todo lugar, no hay esa misericordia aplicada como Dios lo manda, porque el hombre ni siquiera es justo y ni siquiera tiene misericordia. Pensemos ahora, ¿Dios podría aplicar la justicia? ¿Qué dice Dios de sí mismo en su palabra? Dice el Salmo 11, el versículo 7, lo siguiente: porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. La definición es que Dios es justo. Y no solo eso, sino que Él desea que se practique la justicia. Y Él la practica, Él ama la justicia. Y justamente solo Dios puede aplicar la justicia perfecta. ¿Qué hay con respecto a su misericordia? ¿Qué dice la palabra
su misma palabra, qué dice Él de sí mismo con respecto a la misericordia. Primera Crónicas, capítulo 16, versículo 34 dice: Aclamad a Jehová, porque Él es bueno, porque su misericordia es eterna. Es decir, que en su esencia tenemos una de las perfecciones de Dios, es su misericordia. Por lo tanto, Dios puede aplicar la justicia y puede aplicar la misericordia. Podríamos decir, ¿podría Dios entonces, ya que es justo y que es misericordioso, aplicar las dos a la vez? Recuerda que el título es ¿justicia o misericordia? Claro, porque si aplicás la una, no podés aplicar la otra. Humanamente, o aplicamos la justicia o nos atenemos a la misericordia, pero Dios puede aplicar las dos a la vez, sin menospreciar o menoscabar ninguna de ellas. Podemos ver un ejemplo, si te parece. Bueno, dice Números capítulo 14, versículo 18. Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. La Biblia dice que para Dios el que es culpable y que Él aplicará su justicia. Y la justicia de Dios no es la misma justicia que aplica el hombre. No hay ninguna quita en ella. Cuando Él dice es esto, ni más ni menos. Pero dice que también aplica su misericordia. ¿Y de qué manera? Bueno, Él sabe que va a aplicar su justicia porque el pecador es culpable, pero también sabe que el pecador podría arrepentirse y entonces le da un espacio, un tiempo para que él se arrepienta. Entonces se retiene de aplicar la justicia para que el pecador se arrepienta, y eso es misericordia, porque él no merece eso, porque merece el castigo de Dios inmediatamente una vez que pecó. Pero Dios dice que Él es lento para la ira y grande misericordia. Eso quiere decir que Él va a aplicar su justicia, el pecador culpable va a pagar por esa culpa, pero a su vez Él extiende su misericordia al culpable, retardando ese juicio. Y entonces eso permitiría al pecador poder arrepentirse. Eso es aplicar la justicia y la misericordia. ¿Y cuál es nuestra condición frente a Dios? ¿Cuál es humanamente nuestra condición a Dios? Porque si sabemos que Él es justo y va a aplicar la justicia y nos va a dar el pago que merece nuestras faltas si las tuviéramos, entonces debemos saber cuál es nuestra condición frente a Dios. ¿Qué dice Dios de nosotros con respecto a si somos justos o injustos? Y la Biblia lo dice. Romanos capítulo 3, versículo 23, dice así: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El concepto allí es que todos, o sea que nadie escapa a este concepto, a esta definición. Dice, por cuanto todos pecaron. Basta que sea un ser humano para estar bajo esta condición. No importa si es varón, si es mujer, si es santo, si es religioso, si es ateo, lo que sea, Dios dice que todos es todos. Todos están en esta condición. Dice, todos pecaron y están separados de Dios. Quiere decir que están con la comunión cortada con Dios. Eso se llama la muerte espiritual. Entonces, todo ser humano nace en este mundo y viene a este mundo por la culpa de su pecado, y porque Dios tiene que aplicar su justicia, está separado de Dios. Está fuera de comunión o está muerto espiritualmente. Todos esos conceptos quieren decir lo mismo. Por lo tanto, ¿cómo haría Dios para salvarnos? ¿Cómo Dios puede salvarnos usando su misericordia, pero a la vez que no dañe la justicia? Es difícil e imposible para nosotros, pero para Dios no es imposible, porque tendría que haber alguien que estuviera en comunión con Dios para que no fuera un ser que está muerto espiritual, sino que estuviera en comunión de vida con Dios. Y a su vez tendría que ser una persona que nunca haya pecado.
Si todo ser humano está bajo la condición de pecado, podríamos decir que no hay ser humano que pueda estar bajo esta condición, porque recién dijimos que todos pecaron. Pero entonces hay una forma. La única forma es que Dios venga a este mundo y se haga humano, y como es Dios, no hay pecado en él, y también como es Dios estaría en comunión, y en comunión con Dios, y entonces no hay una muerte espiritual y tampoco habría una muerte física, porque esta persona estaría en comunión con Dios y sería santo y puro. Por lo tanto, esa persona sería la única que estaría en condiciones de venir a pagar el precio de aquel que merece la condenación eterna, y que Dios, aunque retarda su ira, un día lo va a tener que castigar. Y sería allí, en ese único lugar, que Dios aplicara en un solo momento la justicia y la misericordia juntas, sin que ninguna de las dos pudiesen ser dañadas, la justicia y la misericordia. Eso solo lo puede hacer Dios. Cuando Él envió a su Hijo Jesucristo al mundo, Él nació en forma humana. Como nació del Espíritu Santo, fue una persona que nunca pecó, no está bajo la condición de pecado de todos los seres humanos, y a su vez Él está en comunión con Dios. Entonces, tendría que ser esta la condición para que la persona pueda ser salvada. Porque la Biblia dice, Romanos 6:23, para aquellas personas que estamos bajo pecado, dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La dádiva de Dios, o sea, el regalo de Dios sería darnos la vida eterna, es decir, no tener que castigarnos por el precio, por nuestros pecados, y poderse alcanzar la salvación del alma. Eso solo lo podría hacer Jesús. Para eso tiene que pagar la condena que nos corresponde a nosotros. Dice, la paga del pecado es muerte. Bueno, Él tendría que morir también como nosotros, para que Él pudiese de esa manera salvarnos y librarnos de la justicia de Dios, y podríamos recibir esa misericordia. Para eso, ¿qué tendría que pasar? Que Jesús tendría que morir espiritualmente primero, como así murió Adán. Cuando pecó, murió espiritualmente. Dios cortó su comunión con él. Y luego murió físicamente. Entonces Jesús tendría que morir primero espiritualmente y luego físicamente, para ocupar el lugar del pecador. Y eso fue lo que pasó en la cruz. Primero dijimos muerte espiritual, comunión cortada con Dios. Veamos el momento en que eso ocurrió. Dice Mateo capítulo 27, versículo 46. Cerca de la hora novena, es decir, cerca de las 3 de la tarde, dice, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Allí ocurrió ese corte. Allí ocurrió la muerte espiritual. Es decir, el Padre se separó de la comunión con el Hijo para que nosotros pudiésemos alcanzar el perdón de Dios. Entonces allí murió espiritualmente, porque el Padre cortó la comunión con Él, porque Él se puso en lugar del pecador, recibiendo esa ira, ese juicio de Dios. Y también ahora tenía que morir físicamente también, porque la paga del pecado es muerte, primero espiritual y luego física. Dice Lucas capítulo 23, versículo 46. Veamos el momento en que muere físicamente. Ya había muerto espiritualmente, ahora tiene que morir físicamente. Dice Lucas 23, 46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Y allí se ocurrió eso que se necesitaba para que el pecador pudiese alcanzar el ser llamado justo, y que Dios extienda su misericordia sin dañar su justicia. Jesús muere primero como el hombre que está muerto espiritualmente. Él muere espiritualmente, se separa de la comunión con Dios, y luego muere físicamente. Su cuerpo se separa del alma y allí entrega el espíritu al Padre. Y eso es porque Dios, en su acto de amor, extendió en la cruz su justicia y su misericordia. ¿Por qué? Porque Dios nos ama,
y sabe que todo pecador va camino al infierno o al lugar de condenación. Por eso Dios envió a su Hijo para detener este proceso. Dice Romanos capítulo 5, versículo 8, la causa por el cual Dios hizo esto. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Lo que quiere decir es que Dios, en su misericordia, se tuvo compasión de nuestra desgracia, de saber que todos vamos a la condenación eterna. Y Él nos hizo este favor sin que nosotros lo mereciéramos, porque nosotros ofendimos al mismo Dios, el cual es el mismo que extiende su misericordia y es el mismo que nos puede hacer justos. ¿Por qué? Porque Dios nos ama, por eso hizo Dios eso. Y en la cruz se juntó la misericordia y la justicia de Dios. Las dos fueron aplicadas y ninguna de las dos fue dañada. Ninguna de las dos ocupó el lugar de la otra, sino que las dos mismas, la misericordia y la justicia de Dios, en la cruz se juntaron. Y eso tiene que ver con el amor de Dios. Y allí queda saldada o queda hecho el pago. Todavía el pecador no alcanza salvación con eso, pero por lo menos ya allí está el pago. ¿Y por qué ocurrió esto? Porque Dios nos ama. Ahora, entonces, ¿cómo el pecador puede apropiarse de esto que Dios le extiende al hombre? Su justicia y su misericordia. Y bueno, tiene que haber un proceso, tiene que hacer, Dios ya hizo lo que tenía que hacer y que el hombre no podía hacer, pero que Dios lo pudo y lo hizo por amor a nosotros. Ahora el pecador tiene que tomar su parte. Si el pecador no toma la parte que le corresponde, jamás alcanzará la justicia y la misericordia de Dios a la vez. Y Dios tendrá que juzgarlo y castigarlo como por el precio cabal que tiene que pagar por sus pecados. Pero dice la Biblia allí en Romanos 3:25 de la manera en que el pecador puede alcanzar la misericordia y la justicia de Dios sin tener que ser condenado. Qué increíble es esto, ¿verdad? Bueno, leamos Romanos 3:25. Dice, hablando de la persona de Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Y allí en la cruz, él pasa por alto la ofensa del pecador. Pero para ello, el pecador tiene que poner fe en la sangre derramada, porque eso hace que Dios pase por alto el pecado de aquella persona que pone la fe en la obra de Cristo. Aquella persona que dice, bueno, Cristo murió por mí, pagó el precio que yo tenía que pagar. Y entonces Él derramó su sangre, porque la Biblia dice que se necesita el derramamiento de sangre para que la justicia de Dios sea satisfecha. Y entonces el pecador dice, bueno, yo pongo mi fe y creo que Jesús derramó su sangre por mí y que Él pagó ese precio que yo tendría que pagar y que Él de esa manera pudo soportar el juicio del Padre para que Dios me extendiera a mí su misericordia y ser hallado justo. Entonces, de esa manera, con la fe en la sangre y en la obra de Cristo, el pecador se apropia de la misericordia y de la justicia de Dios. Y dice Romanos 3:26, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Dios es justo y Dios castiga el pecado. Y Dios dice no tendrá por inocente al culpable. Como Cristo tomó la posición del pecador sin ser pecador, pero asumiendo la culpa, Dios lo tuvo que castigar en su justicia, dice. Por lo tanto, dice que Él es el que justifica al que es de la fe de Jesús. Si nosotros tenemos fe en algún ídolo, en alguna religión o en nuestro propio medio para alcanzar la salvación, Dios nunca nos va a perdonar. Es más, nos va a castigar duramente sin piedad, porque estamos rechazando el modo que Él tiene para que el pecador pueda alcanzar la salvación. Y es fe en su Hijo, fe en su sangre, fe en la cruz. Y el que es de la fe de Jesús, Dios lo considera justo.
y entonces Dios allí ya su justicia quedó satisfecha porque esa persona se apropió de esa obra de la cruz y la hizo propia, puso su fe en Jesús. Esto es maravilloso, porque si la persona no sabe, nunca va a hacer eso, pero si lo sabe, como ahora vos lo estás sabiendo, ya tenés una forma de alcanzar el perdón de Dios, la comunión con Dios y la salvación de tu alma de la condenación eterna. Y esa condenación es terrible. Por lo tanto, antes de llegar a ese juicio, podés apropiarte de esta misericordia y de esta justicia de Dios. Entonces, ¿quiénes son los que escaparán de esta justicia? Los que son de la fe de Jesús. Dice Romanos capítulo 5, versículo 9. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, y dice, por él seremos salvos de la ira. Eso es lo que te estoy diciendo. La sangre de Jesucristo nos justifica de todo pecado y evita ese castigo que merecen los pecadores, donde por toda la eternidad estarán sufriendo el peso de ese castigo. Y Dios, que es justo, le dará el peso justo a esa justicia. Pero si uno va y se apropia de Jesús en el sentido de reconocer que Él murió por la persona, que Él murió para que nosotros podamos alcanzar salvación y cree que la sangre de Jesucristo lo puede limpiar de todo pecado, esa persona se está apropiando de la justicia y la misericordia de Dios. Esto es maravilloso, esto es imprescindible poder tenerlo en cuenta. Y tenés que hacerlo, si no, Dios tendrá que aplicar su justicia. No la aplica todavía, tal vez. Dirás, no, Dios, yo peco y no me hace nada. Pero Dios dice, no retarda su promesa. Él no es lento para la ira y grande en misericordia, pero no tendrá por inocente al culpable. Piensa en esto. Dice Romanos 8.1 para aquellos que se apropian de la obra de Jesús. Romanos 8.1 dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conformes a la carne, sino conforme al Espíritu. No dice, ninguna condenación hay para los que van a la iglesia, o ninguna condenación hay para los que leen la Biblia. No, eso no te salva. O no dice, ninguna condenación hay para los que son religiosos. No dice eso la Biblia. La Biblia dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Si Cristo Jesús no es parte de tu vida, entonces eres un ser destinado a la condenación eterna y Dios aplicará su justicia. Si no te arrepientes, es que Dios te está esperando que te arrepientas antes de que te tenga que castigar duramente por toda la eternidad. Pero si vas a Jesús, pones su fe en su obra, en la cruz, fe en el derramamiento de su sangre para pagar el precio de tu pecado, entonces dice allí, tendrás esa misericordia extendida porque Dios te considerará justo, porque ya castigó a su Hijo. Lo que te tenía que castigar a vos, lo castigó a su Hijo. Por lo tanto, no es que Él es injusto y no aplica su justicia. Sí la aplica, y la aplica al 100%. Pero en la cruz aplica 100% de justicia más 100% de misericordia. Es el único refugio que tiene el pecador. Y Dios entonces castigó el pecado, tu pecado lo castigó en su Hijo, para que de esa manera poder satisfacer su justicia y extender a vos su misericordia, dándote la salvación de tu alma. Esto es extraordinario. Y la persona que no cree en su Hijo, ¿cuál será el destino de estas personas? Recordemos que nacemos en este mundo separados de Dios. Dice, por cuanto todos pecaron. No hay nadie que escape de este concepto de Dios. Entonces, si no vas a Jesús, si no crees en que Él murió por vos y que pagó el precio de tu pecado y que Dios lo castigó a Él para que no te tenga que castigar a ti, si tú no crees eso y no te apropias de la salvación que te ofrece Jesús, tendrás que escuchar esta sentencia. Dice Juan capítulo 3, versículo 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Si no vas a Jesús para alcanzar la salvación de tu alma, estás esperando, estás en la sala de espera
para que un día se te sea convocado para recibir el castigo que merecen tus pecados. Y ese castigo será por toda la eternidad lejos de la presencia de Dios, en un lugar de tormento, en un lago que arde con fuego y azufre por toda la eternidad. Así que si antes de dejar este mundo, antes de que dejes ese cuerpo, no solucionas el problema de tu pecado, irás a ese lugar de condenación cuando el martillo del juez golpee sobre la tabla y diga, condenado es. El que no cree en Jesús dice que es condenado. Así que tendrás que tomar sabias decisiones. Dios también es sencillo al explicarlo. Dios ha expuesto su palabra para que podamos entenderla y para advertirnos lo que nos va a pasar si no tomamos medidas urgentes. Es urgente que soluciones el problema de la salvación de tu alma, porque la justicia de Dios tarde o temprano llegará. Solo que Dios está esperando, por su misericordia, que te arrepientas y que vayas a Jesús para poner tu fe en la sangre derramada en la cruz y pedirle a Jesús que te perdone y permitirle que sea parte de tu vida y decirle con tus palabras a Jesús que te salve de la ira venidera de Dios, que te salve de ese juicio que te está esperando. Ese juicio está allí listo para que tú llegues a ese lugar y seas juzgado. Pero si antes de eso vas a Jesús, le pides perdón, lo recibes en tu vida como Señor y Salvador y pones tu fe en su sangre y le pides que con esa sangre limpie tu corazón de todo pecado, Él lo hará y te salvará de ese juicio. Y entonces podrás aplicar la misericordia y la justicia de Dios sin que haya para ti ninguna condenación. El mensaje ha sido dado. Podría ser justicia y misericordia para ti. ¿La usarás? Bueno, ve urgente a Jesús, porque si no tendrás que seguir en la sala de espera el tiempo que Dios está determinado para que tú vivas en la tierra, que puede ser una hora, un día, un mes, un año, pero cuando tú partas de este mundo allí te espera un juicio, excepto que tú te apliques esa misericordia de Dios yendo a la cruz del Calvario y hablando con Jesucristo para que Él te salve de la ira venidera. Bien, nos vamos a encontrar en el próximo programa, pero me gustaría que durante este tiempo de meditación, tiempo que Dios te da y te extiende la misericordia, puedas tomar una sabia decisión antes de que sea demasiado tarde para ti. Que el Señor te bendiga y nos vemos en el próximo programa. Hasta entonces.